Ahora sí, son las 9 de la mañana y vamos a dar inicio formalmente a el seminario de la Academia de Biotecnología. En esta ocasión es un seminario especial y el día de hoy nos acompaña el doctor Armando Mejía desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a leer brevemente su reseña curricular para presentarlo a la audiencia. El doctor Mejía es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además hizo una maestría en biotecnología en el Centro de Investigaciones Avanzadas del Politécnico Nacional y un doctorado en la Facultad de Química de la UNAM, además de una estancia postdoctoral en la Universidad de Gales en el Reino Unido. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001 y ha publicado más de 40 artículos en revistas internacionales indexadas. Ha dirigido 48 tesis, entre ellas la mía. Es editor de 3 revistas internacionales y actualmente es profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana y director de investigación en Nanomax México, que es una empresa con la que ahora el doctor trabaja. Entonces, Armando, me da mucho gusto recibirte aquí entre nosotros. Aquí están los estudiantes, está la audiencia en línea y te dejamos el micrófono. No, pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de tener un público cautivo a escuchar pues lo que es mi pasión, que es estos temas de investigación que espero les pueda parecer al menos un poquito divertido, como a mí me ha parecido, y perdón porque voy a hablar de un tema que estoy consciente de que ya nos tiene harto. eh, Seguramente todos ya odiamos, el solo hecho de oír la palabra SARS-CoV-2 nos produce una aversión casi inconsciente, incontrolada, pero, pero quisiera que me dieran la oportunidad de platicarles lo que ha sido esta experiencia para mí y que eventualmente pues los pueda yo motivar a que es un camino al margen de lo terrible que lo que nos ocasionó la pandemia. Es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, les platico. Bueno, empiezo por mencionar a que es un grupo de investigación eh, amplio, sólido, y partió de una eh, inventiva de la ingeniera bioquímica Gabriela León, que ella es orgullosamente egresada de la UAM, y ella desarrolló con nanotecnología una nanopartícula que observó que cuando se le absorbía diferentes compuestos potencialmente bioactivos, estos compuestos incrementaban su capacidad, su actividad. Entonces, con esta base, ella desarrolló diferentes productos con actividad antimicrobiana y en ese momento surge la famosa y terrible pandemia. Estamos hablando inicios de 2020 y en ese momento justo el doctor Mario Héctor Martínez, que es experto clínico, le comenta la idea sobre pues, justamente aprovechar esta plataforma tecnológica y desarrollar un antiviral justamente para tratar de combatir esta pandemia que azotaba al mundo. Con este objetivo es que se acercan y me invitan y tengo la fortuna de ingresar a este proyecto que es muy desafiante por lo que implicaba en su momento. Y obviamente en mi caso, pues yo no sabía, no tenía la menor idea de lo que era SARS-CoV-2. Afortunadamente el doctor Mario me dice, amigo, dice, nadie sabe nada de SARS-CoV-2, entonces vamos a entrarle. Y tenía toda la razón, habría que entrarle con lo que teníamos y lo que teníamos afortunadamente era un equipo que traspasaba fronteras, ¿no? Porque era todo el mundo trabajando con SARS-CoV-2. Entonces, con ese objetivo en mente, empiezo a conformar un grupo nutrido y sobre todo de gran calidad, encabezado por el doctor Carlos Cabello del INER y mi bioinformático de cabecera, el doctor César Millán. Eh, Posteriormente yo me trato de comunicar con mi hermano, el cual es
tiene una formación médica, pero es igualmente investigador, y él trabaja en Midwestern University, y su especialidad es biofísica del corazón, pero obviamente sabiendo que SARS-CoV-2 tenía efectos a nivel sistémico y diverso, me comunico con él, le platico el proyecto, lo invito, se entusiasma, él a su vez me pone en contacto con el doctor Tuari, que es también de Midwestern University, el cual es virólogo y casualmente también con experiencia en nanotecnología. Le platicamos el proyecto, entonces obviamente el fascinado le gustó y con este equipo empezamos a trabajar. Entonces, bueno, antes de platicarles más o menos cómo es el desarrollo, déjenme les comento, si es que me obedece mi pantalla. Bueno, ahí ya está. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual de la pandemia, en realidad, se acabó por decreto, pero hay que ser conscientes. El SARS-CoV-2 continúa alrededor de nosotros y sigue estando en numerosos casos de contagios alrededor nuestro, pero ahora como ya oficialmente ya no le llamamos pandemia, pues empezamos a bajar la guardia y de forma indebida. ¿Por qué de forma indebida? Porque el COVID no es una gripita cualquiera, ¿qué es lo que debemos de entender? El COVID es una enfermedad que todavía estamos tratando de entender sus efectos y sus consecuencias que tiene, tanto a corto como a largo plazo. De ahí que incluso se deriva el hecho que actualmente se conoce como el famoso long COVID o COVID prolongado, o diferentes términos para denominar a este padecimiento del cual se derivan un montón de secuelas y de las cuales algunas de ellas incluso pueden derivar en la muerte, en donde incluso actualmente, debido a que hay poco seguimiento sobre el tema y poco diagnóstico actual sobre los pacientes que están padeciendo COVID y secuelas de COVID, no se le asume como tal, pero en realidad sabemos de que es producto de este efecto. Para ponerles un dato duro, alrededor del 28% ha habido un incremento en el exceso de muertes por determinadas enfermedades como las cardiovasculares. Eso significa, este 28% es a raíz de la aparición del COVID. Eso significa que este incremento es debido directo o indirectamente al padecimiento del COVID. Existe y tenemos que tener sumos cuidados para resolverlo. ¿Cuál es el cuidado que actualmente tenemos? Bueno, las vacunas, pero las vacunas nos previenen de padecer la enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos la enfermedad? Estamos totalmente expuestos al daño que nos pueda ocurrir el haber padecido el COVID. Para eso entonces existen los antivirales. Los antivirales que por cierto, pues hay muy pocos y los que hay son restringidos tanto en costo como en situaciones contraindicadas, ¿no? Hay que considerar también que actualmente las personas contagiadas difícilmente acuden a los servicios médicos. Déjeme quitar un poquito esto que no me deja ver. No sé cómo moverlo. A ver, vamos a ver. Ya. Perdón, yo mismo me bloqueaba en mi pantalla. Poca gente actualmente acude a servicios médicos, es decir, como ya estamos habituados, ya le perdimos el miedo y el respeto, difícilmente recurrimos al médico cuando sabemos que podríamos tener COVID. La otra situación es de que los pacientes ya no se hacen la prueba de COVID. O sea, de entrada pareciera que es una situación vergonzosa padecer COVID porque finalmente cuando alguien tiene los síntomas, en automático dicen, no, es una gripa, no es un resfriado, es una infección en la garganta, pero no quieren reconocer que probablemente tengan COVID. Y por lo tanto menos se hacen la prueba cuando incluso ya en los espacios laborales ya no se exige, ¿no? La otra es de que las nuevas variantes que siguen evolucionando han cambiado tanto el perfil de sintomatología como la sensibilidad de las pruebas rápidas. Es decir, actualmente estamos detectando un incremento en los falsos negativos. Es decir, las pocas personas que se hacen la prueba de COVID normalmente dicen, no, me hice la prueba y salí negativo.
y con lo cual ya en absoluto descartan la posibilidad de tener COVID, cuando en realidad las nuevas variantes han disminuido la sensibilidad de estas pruebas, con lo cual no es un resultado concluyente. Al no ser diagnosticado como COVID, pues las muertes subyacentes no se registran debido a COVID, es decir, que finalmente tenemos esos datos subestimados. Bien, para entrar entonces tratar de resolver el tema, recordemos un poco cómo son los coronavirus. Los coronavirus es una familia de virus, las cuales se caracterizan por tener una cubierta por proteínas llamadas proteínas Spike. ¿Cómo la vemos en realidad? No a través de los diagramas y esquemas que abundan en la red. Esta es una microfotografía electrónica de cómo se ve el SARS-CoV-2 en realidad, ¿no? Las pequeñas protuberancias que observan en la imagen son la famosa proteína Spike, de la cual pues hablaremos exhaustivamente durante la plática, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Bueno, pues la clasificación es un virus de cadena sencilla con envoltura, la cual pues están los diferentes familias, y una de ellas es la familia del coronavirus, de la cual se derivan 4 subfamilias que serían alfa, beta, gamma y delta de coronavirus. La del SARS-CoV-2 es beta coronavirus. ¿Cómo está formado? Bueno, seguramente ustedes ya también están bastante empapados del tema. Es una envoltura, una cubierta es fosfolipídica, la cual está tachoneada por diversas proteínas, dentro de las cuales está nuestra famosa proteína Spike, que es una proteína fundamental en el proceso infectivo. No solo esa, está también la hemaglutinina esterasa, una proteína de membrana, una proteína también de envoltura, de cubierta, y la proteína de nucleocápside asociada al RNA del virus. Quisiera que revisemos un poquito cómo es el proceso infectivo, es decir, la parte inicial de cómo se lleva a cabo la infección. Es decir, todo el ciclo de vida del virus es amplio y complejo, pero quisiera que nos concentráramos solamente en la entrada. ¿Cómo es de que el virus, cuando nosotros estamos en contacto con él, cómo entra e inicia el proceso infectivo? El proceso infectivo, bueno, aquí está representado por una serie de proteínas. Aquí lo voy a detener un poquito para poder explicarles. En este caso, las ilustradas en color morado son las proteínas, los receptores conocidos como AC2, que son los receptores específicos de las células blanco en nuestro organismo, y que tienen diferentes funciones. Una de las más importantes es controlar la presión controlar la presión arterial, y esta otra, que es en color naranja, es una proteasa que rompe, desencadenar el proceso infectivo, como lo vamos a ver ahorita en la animación. Perdón. Sí, ahí podemos ver la animación, y vemos cómo se acerca la partícula infectiva, es decir, el virus, se acerca a la superficie de la célula, se engancha literalmente con el receptor AC2, y en este proceso, voy a detenerlo también aquí, porque aquí viene un cambio fundamental en el proceso infectivo. Aquí en la proteína Spike, que es una proteína trimérica, es decir, está conformada por tres subunidades. Cada una de estas subunidades, en lo primero que va a ocurrir cuando hace contacto con el receptor AC2, es un cambio conformacional en una parte de la subunidad, que es conocida como el dominio S1. Este dominio hace un cambio conformacional y pasa de una estructura cerrada a una estructura abierta. Y este cambio es fundamental para que se pueda desencadenar los sucesos subsiguientes. En principio va a ocurrir de forma cooperativa y de forma gradual. Primero el cambio conformacional de una subunidad,
luego el de la segunda y luego el de la tercera. Cuando ocurren las tres, se engancha perfectamente con receptor AC2 y estimula ahora sí la actividad de la proteasa que va a escindir un punto específico de la proteína spike. Aquí, como pueden ver, estas cosas que vibran son glicosilaciones que luego les voy a platicar. Entonces, aquí en este caso la proteína, la proteasa, que es simbolizada en naranja, rompe, si observan, en sitios específicos de la proteína spike, la liberan y dejan al dominio S2 desnudo, libre, y experimenta un cambio conformacional dramático, en lo cual se despliega hacia la otra parte de la membrana, uniendo las dos membranas. Se retrae y la retracción funciona las dos membranas, la viral y la del virus, perdón, la viral y la de la célula blanco, y de esta forma, al fundir estas dos membranas, permiten que el material genético que tiene el virus penetre e invada a la célula blanco, se apodere de su maquinaria e inicie ya todo el proceso que deriva después del proceso infectivo, que sería la traducción de proteínas virales para sintetizar nuevas moléculas virales e infectar e iniciar nuevamente el ciclo. Esa sería la representación de lo que es la parte inicial del proceso infectivo y es la que nosotros vamos a atacar. Una vez de que el virus entra a la célula, esto lo que quería mostrarles es cómo, perdón, no quisiera verme amarillista, pero cómo el virus se apodera de las células, las invade, y en esta invasión masiva del virus, obviamente genera una serie de daños. Es decir, no solamente los trastornos que nosotros vemos y que aparentemente nos cuidamos, es decir, literalmente el virus deja muy, muy maltratado al organismo. Aquí podemos ver otro par de imágenes de células tomadas por microscopía electrónica de barrido, en donde podemos ver cómo está literalmente en una invasión masiva del tejido, en donde vemos células moribundas después del ataque del virus. Obviamente, aun cuando nosotros logremos superar la enfermedad, el tejido queda bastante dañado, y es debido a eso que se viene el famoso long COVID. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para este escenario que luce desolador en términos de proceso infectivo? Bueno, pues obviamente nosotros en este proceso tenemos diferentes etapas donde el virus actúa. Esto es al margen de las vacunas, es decir, yo estoy hablando de si la prevención no ocurrió, que también hay que considerar la vacuna no nos protege al 100%, en el mejor de los casos estamos cerca de un 80% o tal vez hasta menos. ¿Y qué pasa con todos los casos donde eventualmente porque nuestro sistema inmune ha disminuido o porque simplemente estamos fuera del campo de inmunidad que nos otorga la vacuna? Pues tenemos entonces que recurrir a estas alternativas. Y entonces en este caso tenemos el proceso infectivo, que sería lo que les acabo de platicar, y bueno, ok, a ver, tengo una animación de más, pero bueno, aquí en este caso tenemos el desarrollo de diferentes antivirales. En este caso tendríamos el del Pfizer, el famoso de Pfizer, que ataca no al proceso que les acabo de platicar, sino ya que entró la célula a la célula blanco, perdón, el virus a la célula blanco, que sería a través de la inhibición de la proteasa que se requiere para continuar con el desarrollo de las partículas virales. El siguiente sería el de Merck, en donde ataca a la polimerasa, es decir, la enzima que se encarga de hacer copias del RNA y producir mayores partículas víricas, pero ninguno de estos antivirales ataca el proceso infectivo al inicio, el que yo les platiqué en la animación. Y bueno, ese sería, digamos, nuestro objetivo particular del trabajo. Para ello, entonces, lo que nosotros hicimos es que analizar la estructura de la proteína Spike, en donde aquí les muestro la conformación cerrada.
La conformación cerrada, vemos cómo hay ciertos espacios que pueden estar disponibles o accesibles hacia la unión de diferentes ligandos. En la siguiente imagen, nosotros podemos ver ahora, no sé si lo puedan detectar, el cambio conformacional en la proteína para dar la conformación abierta. Voy a regresarlo para ver, para que lo puedan notar. Esta es la conformación cerrada y esta es la conformación abierta. ¿Sí? No sé si observan cómo se levanta una pequeña parte de la proteína, dando lugar a la conformación abierta. Ahí les estoy mostrando solamente el cambio de una sola subunidad. Recordemos que ahí en esa representación estamos mostrando a las 3 subunidades pegadas. No sé si lo alcanzan a distinguir, pero son las 3 en donde solamente una tiene la conformación abierta, es decir, levantada la parte de la proteína spike. Con lo cual entonces nosotros tendríamos diferentes estados de conformación, un estado completamente cerrado, un estado parcialmente abierto y un estado completamente abierto, en donde las 3 subunidades están levantadas. Recuerden que estos cambios conformacionales son necesarios para llevar a cabo la unión al receptor AC2 y continuar el proceso infectivo. Con esos modelos lo que hicimos es buscar compuestos, metabolitos secundarios que pudieran tener afinidad específico sobre la proteína spike. Y bueno, partimos de cientos, fuimos descartando por diferentes razones hasta llegar a unos cuantos, y de esos cuantos hicimos lo que se conoce como acoplamiento molecular, en donde lo que se hace es ponemos al compuesto en presencia de la proteína y vemos en dónde se pega y medimos una cosa que se llama energía de afinidad, y en base a la energía de afinidad definimos cuáles son los sitios donde el ligando, que sería nuestro metabolito, puede pegarse con mayor preferencia y en dónde es esta unión. Entonces, aquí represento las 3 estructuras de la proteína spike: conformación cerrada, semicerrada y abierta. Y unidos a los diferentes, lástima, no me aparecieron todos, pero bueno, los diferentes ligandos a los cuales probamos, y el resultado, bueno, pues es observar de que alguno de ellos se va a pegar. Observamos que 2 de ellos en específico se pegaron en un sitio muy, muy particular, al cual le llamamos nosotros la bisagra, en donde justamente ahí representamos en la imagen este movimiento de la proteína spike, y justo el punto, la horquilla donde se hace este movimiento que le denominamos bisagra, ahí es donde se pegaron estos 2 metabolitos, lo cual, y además con una energía de afinidad muy, muy interesante, porque implicaba de que la unión era bastante estable y efectiva. Con esto nos ofrecía una posibilidad de que si nosotros le pegamos ahí algo, y podría funcionar como una especie de velcro que pudiera impedir o bien al menos obstaculizar este cambio conformacional, y si esto es cierto, de alguna manera impedir o bloquear el proceso infectivo, es decir, la unión de la proteína spike con el receptor AC2. Hicimos ahora sí que el análisis completo para ver los aminoácidos, el punto exacto de interacción y demás de nuestros ligandos con esos sitios de unión, y para identificar los sitios específicos donde nosotros suponemos que se está llevando a cabo la interacción. Ahora, esta interacción ya la tendríamos a este punto identificada, ahora lo que procedimos es a saber qué tan estable es decir, ok, está bien, se pega ahí, está padre, pero esta unión es estable a lo largo del tiempo. Entonces, para eso hicimos lo que es la dinámica molecular. En la dinámica molecular nosotros podemos ver cómo la proteína está con movimiento, es decir, las proteínas son entes vivos en donde tienen diferentes interacciones con su medio, con su entorno, y esta situación hace que cualquier cosa que le peguemos puede despegarse o no, dependiendo del grado de afinidad que tenga. Para eso es lo que se hace esta dinámica molecular, que consiste en pegarle nuestro ligando y ver cuánto tiempo se mantiene ahí, qué tan estable es en el punto de unión. Nosotros ahí podemos ver que el resultado es bastante alentador, porque se pega con bastante afinidad y
con una estabilidad alta, ¿no? Con estos resultados, ahora lo que nosotros hicimos fue a comprobar que efectivamente esta unión estuviera bloqueando el proceso infectivo. Para eso lo que hicimos fue hacer una especie de virus artificial. Es decir, lo que nosotros hicimos es clonar el gen que codifica para la proteína Spike en una célula que es una célula que no tiene nada que ver con el virus, es una célula proveniente de hámster, en la cual ahora, al producir la proteína Spike, esta proteína Spike, por condiciones naturales, se va se va a colocar igualmente en la superficie de la membrana, como si la membrana de la célula del hámster fuera el virus, y en contraposición, otra célula, la de la imagen de la derecha, es otra célula igual de hámster, pero ahora tiene clonado el receptor AC2 humano, de tal manera de que va a tener la parte complementaria del proceso infectivo en una célula independiente. No solo eso, esta misma célula del receptor tiene también codificado un gen que codifica para la luciferasa. Es un gen que bajo ciertas condiciones podemos, si se expresa, este gen pues va a brillar, o sea, la proteína, la luciferasa, va a hacer que la célula brille y lo vamos a poder detectar en un microscopio de fluorescencia. Entonces, pero el asunto es de que para que pueda expresarse el gen de luciferasa requiere de una transcriptasa específica, misma que está presente en la célula de la izquierda, que es la que tiene la proteína Spike. Es decir, que para que pueda expresar el gen de luciferasa es necesario unir las dos células, que se fusionen las dos células. De esta manera, al fusionarse, voy a continuar con la animación, ahí se fusionaría, se pegaría la proteína Spike con el receptor AC2, se despliega ahí el cambio conformacional al receptor AC2 que le permite la unión efectiva, y con esta entonces podemos lograr la fusión de las dos células. Una vez fusionadas, la célula de la izquierda va a transferir la polimerasa, la cual esta al estar ahora presente junto con el gen de la luciferasa, lo va a expresar, y al expresar, la célula va a brillar. Entonces, en ese sistema, si el sistema ocurre, entonces está funcionando el proceso infectivo, simulando al virus en presencia de la célula blanco. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, bajo este sistema, bajo este modelo que nosotros medimos y tenemos un control, ahora lo ponemos en presencia de nuestro antiviral que estamos desarrollando, que sería los ligandos que vimos en las imágenes anteriores, unidos a las nanopartículas que les platiqué al inicio, donde tendríamos un incremento en la actividad. Aquí nosotros en la gráfica podemos ver no sé si ven mi cursor o le pongo un puntero. A ver, aquí en este caso estamos graficando la luminiscencia que estamos detectando después del proceso de fusión. Entonces, si ustedes observan, en este caso estamos graficando de este otro lado la concentración de lo que le estamos poniendo, que en este caso serían los diferentes componentes, ya sea de las nanopartículas solitas o los ligandos solos o el complejo completo de nanopartículas con los ligandos. Entonces, en este caso, con los metabolitos secundarios, medimos luminiscencia y observamos cómo a una concentración muy baja, que serían 5 microgramos por mililitro, prácticamente no hay efecto. Es decir, aquí el blanco está representando la luminiscencia que está siendo detectada con el sistema sin ninguna adición, además de las células que están en el proceso infectivo. En este caso, la barra negra serían todas el compuesto ya nanoparticulado, al cual le llamamos FTNP, es decir, los metabolitos junto con las nanopartículas, y en la barra gris serían solo los metabolitos secundarios. Entonces, con estas tres, nosotros vemos que el proceso
no ha tenido efecto a una concentración de 5 microgramos por mililitro. Cuando lo incrementamos a 50 microgramos por mililitro, el efecto es dramático. Es decir, observamos cómo hay una disminución considerable de la luminiscencia, y si ampliamos esta zona, vemos cómo la parte donde hay mayor efecto es cuando tenemos al complejo, tal y como lo habíamos predicho, de que las nanopartículas incrementan la actividad de los metabolitos secundarios por sí solos. Seguimos incrementando la concentración de los compuestos, y obviamente pues el efecto se ve todavía mucho más enfático, ¿no? Ese sería el control, donde no tenemos nada en ninguno de los tres, y prácticamente igual al que tenemos baja concentración de los productos. Esto sería simplemente medir la IC50, es decir, la concentración a la cual el 50%, digamos, de la población se ve afectada, y vemos cómo también igual es claramente diferente cuando usamos el complejo completo o cuando lo usamos solamente a través de los metabolitos secundarios por separado. La pregunta siguiente, ok, está bien, en estos modelos todo está funcionando, pero ¿qué pasa si lo presentamos directamente sobre el virus? Que es la prueba de fuego, ¿no? Entonces, en este caso, hacemos una actividad in vitro. La actividad in vitro se observa a través de placas, en donde tenemos un cultivo de células, y en este cultivo de células las infectamos. En este caso son células Vero, es una línea celular, la cual la infectamos con el virus, y al infectar con el virus, estas son diferentes concentraciones del virus. Vamos viendo el efecto que va siendo menor conforme vamos incrementando la dilución del virus, y observamos cómo el efecto citopático se observa claramente en las placas. Es decir, las células se van destruyendo, va a haber una lisis de las células infectadas por efecto del virus. Este sería como nuestro control. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le adicionamos, además del virus, además de las células blanco, le adicionamos nuestros metabolitos que estamos estudiando? Aquí, no sé si alcancen a ver, este sería, digamos, el control, donde vemos diferentes diluciones, y esto sería las células donde nosotros vamos a ir adicionándoles el metabolito. Observamos cómo a mayor dilución, pues vamos encontrando un efecto cada vez menor del efecto citopático, ¿sí? Y vean ustedes cómo a la concentración, digamos, en este caso es, perdón, estoy poniendo mal el puntero. Toda esta parte de aquí del A es, digamos, mi control, lo que les mostré en la primera imagen. En el panel B sería el mismo, pero ya en presencia de una preincubación con el metabolito secundario. Observamos como a 10 a la menos 4 ya no observamos efecto citopático, es decir, que ya hay un bloqueo de la infección viral, a diferencia del control, donde todavía a menos 7, a menos 8, todavía observamos un efecto citopático. Igualmente aquí, cuando lo hacemos este sería con el control, con el compuesto completo, es decir, con las nanopartículas completas junto con los metabolitos secundarios, y este caso solamente con el metabolito secundario. Aquí de forma gráfica observamos lo mismo, en donde vemos la disminución en el título viral a lo largo de primero a lo largo del tiempo, y después a lo largo de las diluciones. Y aquí en este caso, en la gráfica C, observamos el efecto comparativo con dos compuestos, dos metabolitos que se usaban en ese entonces al inicio de la pandemia, que era la ivermectina y la citromicina. En ese entonces no existían los antivirales de Pfizer ni de Merck. Entonces, contra estos los comparamos y vemos cómo el efecto es totalmente contundente, ¿no? O sea, aquí en este caso apenas si vemos efecto, o prácticamente ningún efecto con
con ivermectina y acitromicina, que es lo que se usaba a nivel hospitalario, y en cambio el efecto con nuestras nanopartículas, con nuestro producto desarrollado, vemos como el efecto es totalmente claro, en donde la infección prácticamente se anula. El mecanismo de acción entonces propuesto sería que la proteína Spike ocurre un cambio conformacional, del cual les platiqué, el cual necesita para unirse al receptor AC2 y llevar a cabo el proceso infectivo. En el caso nuestro, el virus, en presencia de nuestro antiviral desarrollado, se le pega a la proteína Spike, evita el cambio conformacional y con lo cual no se lleva a cabo la infección. Esa es la estructura, el modelo de la estructura de nuestro antiviral desarrollado, caracterizado a través de difracción de rayos X y resonancia magnética nuclear, con lo cual nosotros tenemos esta propuesta de modelo de cómo es la estructura de nuestro antiviral que desarrollamos. A nivel preclínico, ¿qué hemos hecho? Bueno, a nivel preclínico, pues hay que estudiar el efecto principalmente citotóxico, y esto lo hacemos en diferentes líneas celulares, y con lo cual observamos in vitro de que no hay ningún efecto citopático, efecto citotóxico, tanto en células epiteliales de pulmón humano como en células de riñón de animal, que en este caso es de dos especies de mono. Vemos también igual efecto de citotoxicidad a diferentes niveles, a nivel de DNA, para tratar de determinar que no haya un efecto de genotoxicidad, y vemos que no hay ninguno. A nivel de actividad cerebral, a través de inyectándolo el producto en ratas, y no vemos ningún cambio en su función cerebral. Tampoco a nivel subcrónico ni crónico, también en ratas Wistar en diferentes periodos de tiempo. Con estos resultados tan alentadores, pues nos aventamos a hacer ya estudio clínico de fase 1, es decir, en pacientes que en teoría en la fase 1 lo que se trata es de averiguar que el producto desarrollado no tenga ningún efecto nocivo contra la persona, y esto se hace en pacientes sanos, con lo cual entonces se hizo de esta forma un protocolo en donde estudiamos todo, bueno, aquí son las características del estudio. En este caso estudiamos diferentes parámetros, se sumaron 60 en total, diferentes parámetros de laboratorio para tratar de medir la respuesta al producto, les repito, en pacientes sanos. Se hizo el análisis estadístico y el resultado fue totalmente negativo a favor de llegar a la conclusión de que el producto no ejerce ningún efecto tóxico en este grupo de pacientes. Con esos resultados, entonces, solicitamos a COFEPRIS nos autorizara a hacer fase 2, es decir, ya en pacientes con COVID, y determinar el efecto como antiviral. Para ello, hicimos igualmente el estudio en un grupo de pacientes. Se sumaron 62 pacientes con COVID, de los cuales igual se les hizo la batería que les comenté hace un momento, y con esto el resultado fue particularmente interesante en varios puntos. Uno, en respuesta al efecto antiinflamatorio, que en este caso determinado por esta serie de parámetros, que sería la ferritina, interleucina, dímero D, proteína C reactiva, procalcitonina y velocidad de eritrosedimentación. Observamos estos resultados. Estos son los parámetros que les comenté hace un momento, y ese sería, digamos, el porcentaje de pacientes que mostraron normalizar sus valores después del estudio. Aquí se observan en el grupo placebo los valores respecto a cada uno de los parámetros siempre son menores en el grupo placebo
que en el grupo de tratamiento. El grupo de tratamiento es las barras verdes y observamos cómo, por ejemplo, en el caso de interleucina, la diferencia es dramática. Los valores de normalización de sus parámetros de interleucina son claramente positivos a favor del tratamiento. Sin embargo, bueno, esto es lo gráfico, pero hay que hacerlo de manera estadística correcta. Se hace el análisis estadístico y lo que se determinó, confirmando lo que observamos en la gráfica, es de que al menos para la parte inflamatoria hay una diferencia significativa en favor del tratamiento, con lo cual significa que el tratamiento sí está teniendo efectos sobre los pacientes. Aquí en este caso sería el número de pacientes o el porcentaje de pacientes que mejoran sus valores, no que los normalizan, simplemente que los mejoran. En cuanto a la respuesta hepática, es decir, la función hepática determinada por estos valores, como por estos parámetros, vemos cómo es claramente en favor del tratamiento en todos ellos, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, la bilirrubina total, cómo es súper evidente el resultado en favor del tratamiento. Aquí en este caso, para la biometría hemática, particularmente les presento el caso de la cuenta de leucocitos. Los leucocitos son las células que es un indicador de un proceso infectivo, y como en este caso la respuesta está claramente en favor del tratamiento contra el placebo. La carga viral, que sería creo que lo más importante de ver en el estudio, nosotros hicimos obviamente la determinación, la cuenta de la carga viral al inicio del estudio, es decir, de hecho era un requisito para que el paciente pudiera ingresar al estudio que fuera positivo para SARS-CoV-2 mediante la prueba de PCR, y por lo tanto, pues al principio, al día 1, todos los pacientes, tanto de tratamiento como de placebo, estaban positivos. Al día 14, el resultado fue espectacular. De hecho, en lo particular, confieso, yo no me lo esperaba. Así originalmente lo diseñamos al día 14, cuando todavía el conocimiento era muy limitado, pero cuando ya al final del estudio hicimos el análisis, yo esperaba que nos habíamos pasado, que el día 14 nos habíamos excedido en el planteamiento, y el día 14 había sido excesivo y ya no íbamos a ver nada. Lo dramático fue que el 65% de los pacientes al día 14 todavía dan positivo. Es impresionante. Y en el cambio, en el caso del tratamiento, solamente un paciente dio positivo. El resto de los pacientes al día 14 ya dio negativo, lo cual, pues, el resultado en ese sentido es contundente. En las defunciones, la mayoría se presentaron al principio del estudio, me refiero cuando todavía estábamos sufriendo los estragos de la variante Delta, pero aún así los resultados también son a favor del tratamiento. El mayor número de defunciones, aunque no fueron muchas, pero estas se dieron en el grupo de placebo. En el tratamiento solamente tuvimos unos cuantas muertes, es decir, me parece que fueron 2 muertes. Las conclusiones, pues con una confianza estadística del 90%, se observó un efecto antiinflamatorio en favor del tratamiento. Para el caso de la respuesta hepática, se sube la confianza estadística a un 95%, y siempre también en favor del tratamiento. En cuanto a los leucocitos, también es en favor del tratamiento. La carga viral, 95% de confianza en favor del tratamiento, y la mortalidad se redujo en un 60%. ¿Qué pasa con las mutaciones? Obviamente sería una pregunta muy, muy obvia, decir, bueno, ¿y las mutaciones qué papel juegan con respecto al antiviral desarrollado? Y bueno, en este caso les platico, el genoma del virus codifica para 16, tiene 16 genes no estructurales y 4 genes estructurales. Con este mapeo, digamos, de información genética, nos pusimos a observar cómo
cómo es la frecuencia de mutaciones a lo largo de la evolución de SARS-CoV-2 y observamos si pueden detectar la barra, digamos, las barras de aquí coloreadas representan el genoma del virus y del lado izquierdo los genes no estructurales y del lado derecho los genes estructurales. Observen cómo se ve claramente la distribución de las mutaciones que aparecen en su mayoría concentradas en los genes estructurales. Eso por un lado. Segunda observación, dentro de los genes estructurales, la mayor parte de las mutaciones se concentra en la proteína S. Es decir, que la proteína S significa que es clave en la evolución del virus. Ahora, nuestro antiviral está afectando, está dirigido a la proteína S, de la proteína Spike. Eso significaría que entonces nuestra posibilidad de que las mutaciones pudieran derivar en una resistencia al antiviral pudieran ser altas. Entonces, por lo cual, pues nos dimos a la tarea de mapear de forma específica todas estas mutaciones en la proteína Spike y ver qué tanto le afectan al sitio de unión de nuestros ligandos a la proteína Spike. Para eso entonces observamos el mapeo de todas estas mutaciones en las diferentes variantes y particularmente pues en la última, que es la Omicron, y con los diferentes variantes actuales, incluyendo la Pirelli. Entonces, en este caso observamos dónde caen las mutaciones y bueno, aquí la buena noticia es de que ninguna de ellas caen en los sitios específicos donde nuestro ligando se está pegando. Ahora, esto no es ni buena suerte ni casualidad. Esto sugiere de forma muy fuerte de que justo este sitio donde nosotros nos estamos pegando es un sitio, no está mutando, no porque tengamos muy buena suerte, sino porque es un sitio clave en la función del virus. De tal manera de que si se muta aquí, el virus pierde infectividad y por lo tanto no prospera en términos evolutivos. Entonces, con lo cual, la ausencia de mutaciones implica que al ser un sitio clave, va a estar protegido por la propia evolución, es decir, no va a mutar. Yo podría apostar de que podemos estar tranquilos porque este sitio va a estar protegido por la misma función del sitio en la proteína Spike. Aquí puse como esta imagen porque quiero representar que el virus también se camuflajea, también se enmascara y ese es el papel de las glicosilaciones que les había comentado yo al principio. Todas estas marquitas en gris son glicosilaciones que tiene la propia proteína Spike y incluyendo también la superficie de la membrana plasmática que recubre al virus. Esto es producto de un camuflaje que usa el virus para sortear y para esconderse de nuestro sistema inmune. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Nuestro sistema inmune reconoce estas glicosilaciones como propias y no ataca a todo aquel agente extraño que posea estas marcas de la casa. Y esto es lo que usa el virus. ¿Y cómo lo hace para lograrlo? Pues simple y de forma muy sencilla. Nosotros mismos se lo ponemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues porque nosotros somos los que producimos nuevas partículas víricas después del proceso infectivo. Eso significa que al principio nosotros tenemos una cierta probabilidad de que el virus se inserte, se infecte, pero una vez de que esto sucede, las posteriores infecciones que se dan dentro de nuestro organismo producto de los virus que se produjeron de haber sido infectado, están protegidas por este camuflaje. La pregunta sería, permítame un segundo porque se me está acabando la batería. Perdón. Decía yo que la pregunta entonces sería, ¿cómo afectan las uniones de nuestros ligandos, estas glicosilaciones, cómo afectan las uniones a nuestro antiviral desarrollado?
y la respuesta afortunadamente es que no afectan. Es decir, ya hicimos el estudio con a través de dinámica molecular con la proteína con glicosilaciones, que actualmente ya se dispone esta información y el resultado fue positivo, es decir, no interfieren. Actualmente lo que estamos haciendo es ahora producir la proteína Spike de forma heteróloga en el laboratorio y con esta proteína aislada unirla con los ligandos y hacer estudios de difracción de rayos X y poder de esta manera, de forma contundente e irrevocable, afirmar los sitios de unión específicos que tiene toda nuestra propuesta del antiviral. Y bueno, pues con esto eh, eh, termino, no sin antes pues reconocer la labor de todo este equipo de trabajo que nos ha dado lugar a poder contar actualmente pues con un antiviral que espero próximamente lo tengamos al alcance de todos. Y bueno, pues muchas gracias por estar escuchándome y espero que les haya parecido interesante y claro. Muchas gracias, Armando, por la presentación. Es un gran trabajo, sobre todo porque, como bien dices, es una enfermedad, una epidemia que si bien ya se terminó, todavía sigue con nosotros y hay mucho por hacer. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos aquí en la audiencia a todos los estudiantes, tenemos personas conectadas. Las personas conectadas pueden levantar la mano o hacernos su pregunta a través del chat, y las personas que están aquí pueden acercarse y decir su nombre al ponente para emitir su pregunta. Son bien tímidos los estudiantes aquí a veces, ¿eh? No pasa nada. Además, pues son temas que no son tan habituales. Cada uno tiene su propia línea, pero con gusto trataré de responder lo que ustedes les surja. Finalmente Tenemos, es una enfermedad que está con nosotros, ¿no? tenemos una mano levantada. Él es el doctor Luis Hernández Adame, nuestro nanotecnólogo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ana. Doctor Armando, muchas gracias por su presentación. Pues es un trabajo muy completo que me imagino que les ha de haber llevado varios años llegar hasta donde lo tienen en este momento, ¿no? Yo tengo unas preguntas, unas dudas en relación a la nanopartícula. Esta no entendí muy bien, es dióxido de titanio y este lo están funcionalizando. ¿Con qué moléculas lo están funcionalizando? Sí, efectivamente, por cuestiones tal vez de tiempo, porque ya es mucha información acumulada y como bien dice, sí es producto de varios años, es decir, empezamos justo cuando empezó la pandemia, es decir, que en febrero empezamos, marzo, ya estábamos trabajando en esto de 2020. Entonces, pues a la fecha, sí, ya son varios años y se nos va acumulando la información. Y sí, claro, olvidé explicar un poco más sobre la parte nanotecnológica, en donde aquí efectivamente se trata de una nanopartícula de dióxido de titanio en su fase anatasa. Está funcionalizada. La funcionalización es con diversos grupos funcionales, hidroxilos, carboxilos, metilos, y con esta funcionalización lo que tratamos de lograr dos cosas. Una, tratar de neutralizar la reactividad natural del dióxido de titanio y de esta forma disminuimos la citotoxicidad que después verificamos en los cultivos. Y la otra es que gracias a esta funcionalización le damos grupos los cuales podemos absorber los diferentes metabolitos secundarios que se trata el trabajo. Entonces, básicamente esa es la estructura, digamos, de la nanopartícula, de la cual, a su vez, también tenemos la ventaja de que esta nanopartícula ya está patentada, con sus reivindicaciones que implican las actividades nuevas que estamos encontrando. Entonces, todo el complejo tenemos la ventaja de que ya lo tendríamos, digamos, protegido por esa misma patente. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué elegir dióxido de titanio?
Pues es un material con propiedades ópticas muy, muy interesantes, es muy utilizado, creo que es uno de los materiales más utilizados alrededor del mundo, pero pues ya en aplicaciones biológicas exactamente se ha visto que tiene algunos efectos citotóxicos es dosis dependiente e incluso de la forma y tamaño de la partícula también depende mucho de su interacción biológica. ¿Por qué elegir el dióxido de titanio si, bueno, de acuerdo a lo que nos mostró, sus propiedades ópticas, que es algo de lo más relevante de este material, no se explotan al máximo o no se aprovechan al máximo? Sí, en realidad, para ser sincero, todo esto se deriva a través de una serie de pruebas de prueba y error, ¿no? Es decir, que estar ensayando cuál es el material que mejor resultado da. Eso por un lado. Por el otro, el efecto tóxico que está reportado para el material, para el dióxido de titanio, eh, es un producto muy controversial porque no se considera muchos factores que a veces nos pueden llevar a una mala decisión. En principio, los efectos reportados para el dióxido de titanio se están hablando con dos condiciones muy diferentes. Una, concentraciones extraordinariamente elevadas, ¿sí? Cosa que en este caso no se maneja, estamos muy alejados de esas concentraciones. Muy alejados me estoy hablando de cientos de veces, ¿no? Cientos de veces de concentración, alejados de esos niveles mínimos que están reportados como potencialmente tóxicos. Hay que recordar que todos los compuestos tienen niveles de toxicidad cuando se rebasan concentraciones, ¿no? Es decir, aún la propia glucosa cuando la subimos pues, es tóxica. Esa es la razón por la cual tenemos una conserva. Los microorganismos no crecen por la concentración elevada de glucosa. Entonces, por un lado, la concentración es un tema que no hay que olvidar. Por el otro, las nanopartículas que se emplean, el dióxido de titanio particularmente, es un compuesto que ya está aceptado actualmente como un aditivo alimenticio. Es decir, si respetamos estas concentraciones, si hacemos valer el que a una concentración baja se puede usar, aún incluso podemos entonces emplearlo en alimentos, como es el caso. El dióxido de titanio lo consumimos incluso más a diario por la cantidad de alimentos que tienen dióxido de titanio que en el caso del uso de la nanopartícula a la concentración a la cual nosotros estamos empleándola. Porque nosotros ahora lo que estamos haciendo es una dosificación tan pequeña derivado de la observación de que potencia e incrementa la actividad de los metabolitos a los cuales están asociados. Esa fue la razón por la cual no consideramos como criterio excluyente la toxicidad reportada del dióxido de titanio. Muchísimas gracias, doctor Armando. Está muy, muy interesante. Por aquí en sus páginas me encontré algunos artículos, voy a revisarlos y luego me pongo en contacto con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes y particularmente, pues muy, muy interesante la pregunta. Gracias, gracias. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta. Desafortunadamente ya son las 10 de la mañana aquí en La Paz. Nuestros estudiantes tienen que ir a sus clases, pero ha sido un gusto tenerte entre nosotros, Armando. Se queda también este seminario grabado, lo vamos a retransmitir en los canales oficiales de CIPNOR. Muchos colegas más van a poder ver la presentación y bueno, esperamos seguir como siempre en contacto. Muchas gracias a ustedes y de verdad que fue un gusto poder tener la oportunidad y bueno, perdón, me consumí todo el tiempo, incluyendo el de sus propias clases. Un gusto saludarlos, espero verlos en algún momento en persona. Sí, por aquí te esperamos en La Paz. Gracias, saludos.